Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe, sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, en este domingo en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro. Reflexionamos estas 3 lecturas que nos ofrece la Iglesia en forma pedagógica. Estamos celebrando hoy la Santísima Trinidad, es decir, la manifestación, la revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a reflexionar y vamos a procurar entrar en este misterio, por lo menos procurar conocer un poco cómo Dios se nos da a conocer, cómo Dios nos habla, cómo Dios se revela a cada uno de nosotros, a su comunidad, a toda la humanidad. Nosotros leemos esta primera lectura del libro del Éxodo, estamos en el capítulo 34, 4b, 6, 8 al 9. Dios es compasivo y misericordioso. Entonces, este sería el leitmotiv, ¿verdad?, de esta primera lectura. Dios es compasivo y misericordioso, característica del Padre. Entonces, la primera lectura, la segunda nos hablará más del Hijo. Y, como siempre, el Evangelio también, que hace una síntesis donde aparece la figura también del Espíritu Santo. Moisés dice, labró 2 tablas de piedra como las primeras. Madrugó y subió al amanecer al monte Sinaí, según la orden del Señor, llevando en la mano 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, el Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente, rico en bondad y leal. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo, si gozo de tu favor, venga mi Señor con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como tu pueblo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cortita es la lectura del libro del Éxodo, pero hace una síntesis de la figura de Dios. Y sobre todo en su relación con el pueblo, ¿se dan cuenta? E incluso en esta relación con el pueblo que se da a través de un intercesor o un intermediario, el pontífice, en este caso, ¿verdad?, Moisés. 3 elementos que podemos mirar muy bien, pero los 3 elementos siempre van a enfocar a lo esencial, ¿verdad?, demostrando de que Dios es compasivo y Dios es misericordioso. Si celebramos la Santísima Trinidad y decíamos que es
una celebración, una solemnidad donde nosotros queremos comprender por lo menos las características esenciales de este Dios que nos acompaña y que está a nuestro lado. Ciertamente que Dios tiene miles y miles de características, porque Dios es Dios, ¿verdad? Es todo poder. Dios es omnisciente, en fin, hay muchísimas características que nos hacen reconocer y saber las cualidades de Dios. Pero aquí, hoy, por lo menos en esta celebración, por encima de todo queremos mirar y queremos ver y subrayar que Dios es compasivo principalmente y misericordioso. Fíjense cómo termina esta partecita de la lectura que hemos escuchado en este versículo 9. Le dice aquí, si gozo de tu favor, le dice, intermediario, el intercesor, Moisés, que va y que se encuentra con el Señor. Esta es una tradición muy interesante que nos está hablando de la característica de Dios en que podemos ver a Dios, podemos hablar con Dios. Hay otra característica que también encontramos en la Biblia, en el que nos dice que es imposible ver a Dios. Pero aquí es de esta característica más sencilla, donde hay un antropomorfismo de parte de Dios, es decir, Dios con los comportamientos humanos, Dios que habla, Dios que camina, Dios que se encuentra, Dios que llama, Dios que castiga, en fin, Dios que premia. Todas las características propias nuestras, de nuestro lenguaje humano, que podemos entender bien nosotros, ¿verdad? Porque el lenguaje tiene que ser comprendido para poder definir. Porque si yo comienzo a utilizar lenguajes muy difíciles que no podemos distinguir y entender, evidentemente que siempre me quedaré en la ignorancia. Aquí justamente cuando celebramos la Santísima Trinidad, no es tanto mirar una cuestión que esté lejos de nuestro alcance, lejos de nuestra razón. Por eso, cuando se habla de la Santísima Trinidad, estamos hablando de una revelación que Jesús justamente viene y nos pone con un lenguaje tan sencillo para que comprendamos quién es Dios. Y Dios, antes que nada, todo el Evangelio y la buena noticia que nos habla Jesús, nos va revelando de que Dios es compasión, Dios es misericordia. Y esto mismo también nosotros lo encontramos aquí en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, estamos en el capítulo 34. Y aquí nos habla de un Dios que nos ama, que nos quiere, que es misericordia. Y por eso le dice, si gozo de tu favor, en primer lugar, venga mi Señor con nosotros, venga mi Señor con nosotros. Es decir, ese llamado que nosotros tenemos que hacer continuamente a Dios para que camine con su pueblo, con la comunidad. Voy a ese mañana de ella, que todo es desde un aspecto de comunidad, la presencia de Dios y la fuerza de Dios, que nos hace también a nosotros misericordiosos y compasivos, es justamente para que nosotros podamos acercarnos a Dios, poder estar cerca de Dios, y es allí, estando cerca de Dios, donde nosotros podemos mirar y entender esta revelación que se nos presenta, de que Dios es misericordia y es compasión. Algunas veces por ahí ya venían de Yara y solamente como un Dios castigador. Incluso muchos dicen, en el Antiguo Testamento, Padre, encontramos solo un Dios castigador, Argel, que hace esto o aquello. No, al contrario, te está mostrando que Dios siempre acompaña a su pueblo, que Dios le pasa la mano, solamente que muestra aquí consecuencias de una acción, pero de esa acción pecaminosa del hombre con respecto a su comunidad, con respecto a sí mismo, y que eso interfiere en la relación con Dios. Hay que mirar bien entonces cómo es la cuestión, ¿verdad? Entonces, estas son consecuencias de nuestras propias acciones. Pero, a pesar de todo, después como continúa justamente esta partecita, como finaliza la lectura, dice, aunque seamos un pueblo de cabeza dura, ¿se dan cuenta? Es la comunidad, somos nosotros quienes no nos ponemos en este camino del Señor. El Señor está presente, el Señor nos quiere ayudar y nos ayuda. Está allí, nos tiende la mano. Dependerá entonces de cada uno de nosotros, entonces ya venían de Yarare y a mí, ¿verdad? Pero somos nosotros, dice, aunque seamos un pueblo, comunidad, de nuevo aquí se insiste. Entonces, cuando yo personalmente soy cabeza dura, ciertamente eso dejo también influencia en mi gente, ¿verdad? En mi familia. Vamos formándonos y vamos creciendo siendo cabeza dura, que nos alejamos de Dios continuamente. Después dice,
perdona nuestras culpas y nuestros pecados. Y claro, aquí podemos darnos cuenta y dice, por eso perdona nuestras culpas y pecados. Y luego insiste, tómanos como tu pueblo. Tómanos como tu pueblo. Este es el pedido que hoy hacemos también cada uno de nosotros. Porque Dios es compasivo y misericordia. Primera característica de la Santísima Trinidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Algunos científicos e investigadores buscan la vacuna del coronavirus mediante métodos dudosamente éticos, por ejemplo, utilizando células de fetos abortados. El doctor Edward Farton del National Catholic Bioethics Center de Filadelfia y Helen Watt del Anscombe Bioethics Center de Reino Unido explican las claves de esa polémica línea de investigación. Los investigadores esperan que se produzca un aborto para recibir el tejido que necesitan. Colocan las células en los contenedores especiales donde reciben los nutrientes apropiados para duplicarse. A través de las duplicaciones se forma lo que se llama una línea celular. Por tanto, estas células descienden de tejidos de fetos abortados cuando en realidad no es necesario hacer esto. Se pueden crear vacunas con otros métodos. Algunos métodos no utilizan células o las toman de animales o plantas. Por desgracia, algunos métodos usan líneas celulares provenientes de tejidos originales de bebés abortados. Estas líneas celulares han circulado por décadas en laboratorios alrededor del mundo. Esta situación crea dudas de conciencia. En 2008, la Congregación para la Doctrina de la Fe explicó la visión de la Iglesia ante polémicas como esta en el documento Dignitas Personae. Dice que el uso de embriones o fetos humanos como objeto de experimentación constituye un delito en consideración a su dignidad de seres humanos. También que estas formas de experimentación constituyen siempre un desorden moral grave. Lo importante es que no todas las líneas de investigaciones actuales contra el coronavirus atentan contra la dignidad de la persona. En Oxford hay un proyecto que sí pretende usar células de fetos, pero también hay otra iniciativa en Londres que no lo hace y que está desarrollando una investigación sólida. Helen Watt advierte de que es momento de estudiar qué vacuna contra el coronavirus se está desarrollando éticamente, aunque por otro lado el doctor Edward recuerda que una vez producidas hay casos en los que los católicos sí podrían recibir una vacuna que se haya descubierto con este procedimiento. La Iglesia generalmente sostiene que cuando no hay alternativa y hay un problema sanitario grave, las vacunas deben utilizarse para preservar la propia salud, la de los niños, la de toda la sociedad. Según Dignitas Personae, el peligro para la salud de los niños podría autorizar a sus padres a utilizar una vacuna elaborada con líneas celulares de origen ilícito. Esta premisa tendría una condición. En principio, usted podría recurrir a esta vacuna. Sin embargo, antes de llegar a esto, todos deberíamos exigir a nuestros sistemas sanitarios que produzcan vacunas éticamente. De hecho, los obispos de Estados Unidos escribieron una carta a la administración pública del país para pedir acceso a vacunas libres de cualquier conexión con el aborto. El documento además contiene la firma de varias asociaciones cristianas. Mientras todo el mundo trabaja por descubrir una vacuna contra el COVID-19, la Dignitas Personae aparece como un recordatorio para los cristianos. Dice que es un deber expresar el desacuerdo con la producción de vacunas con medios ilícitos. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando sobre esta palabra del domingo, la celebración de la Santísima Trinidad, la revelación que se nos trae desde la palabra de Dios. La Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios, es la definición que nosotros hacemos. Tradicionalmente hay muchas formas, ¿verdad?, como se quiere explicar esto de 3 personas, un solo Dios. Pero lo esencial, lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, sin ir a muchas otras alegorías que también se pueden hacer, pero que son muy tradicionales ya, ¿verdad? Creo que todos escuchamos en alguna oportunidad, ¿verdad? Lo importante es mirar cuáles son las características de este Dios Padre. Dijimos en el primer bloque, desde la primera lectura, Dios es compasivo y misericordioso. En un segundo momento tenemos la lectura del libro o la carta de Pablo que escribe a los Corintios. Es la segunda carta, capítulo 13 del 11 al 13. La gracia de Jesucristo esté con ustedes. La gracia de Jesucristo esté con ustedes. Aquí ya nos da a entender, ¿verdad?, el leitmotiv, ¿verdad?, la idea central, principal de esta lectura, que nos vamos a centrar en la gracia que se revela a través de Jesucristo. Y es lo que nosotros vamos a dar como característica de Jesucristo. La segunda persona es el de la encarnación, con una misión específica de la redención. Esta sería entonces la revelación clave de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, la segunda persona que se encarna primero. Dios entonces que se encarna y entra en nuestra historia. Atención. O sea, se hace uno de nosotros. Hoy que veñan de Pirebe. Hoy que veñan de Yayapuaja. O Pepe lo Iquejina. Todas las cosas que nosotros hacemos, todas las cosas que nosotros vivimos, es decir, sentir nuestra propia humanidad. Esta es la revelación clara que se nos presenta aquí en este libro. Por lo tanto, cuando te dice la gracia de Jesucristo, lo que vivió Él, así como Él se encarnó, es la que entonces tiene que estar en nuestra propia vida y en nuestra propia comunidad. Pero como les dije al inicio, que tiene una finalidad. La característica entonces de Dios Hijo es la de redimirnos a través de la encarnación. Así como la del Padre fue justamente la de crearnos y luego justamente acompañarnos como un papá que está siempre a nuestro lado y por lo tanto es un Padre compasivo y misericordioso, decíamos. Porque yandrajú, allá haramos lleve pecado, porque somos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras culpas y pecados. Y Dios lo hace en la medida en que nosotros nos damos cuenta.
Y esta segunda lectura dice, hermanos, estén alegres, alcancen la perfección, anímense, vivan en armonía y en paz. Y el Dios del amor y la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Los saludan todos los consagrados. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Qué linda esta palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, nos llama a la alegría. ¿Por qué? Porque yo les decía que la característica del Hijo Salvador, del Hijo Redentor, nos redime, nos salva, nos da nueva vida, inicio, nueva comunidad, nueva persona. Desde ahí entendemos nuestra propia existencia, para qué fuimos creados, hacia dónde caminamos. Y por eso nos llama primero a la alegría. Pienda ya cuando ve Jesucristo, si no sabemos que el Señor está aquí presente, que nos pasa la mano, evidentemente que nosotros vivimos tristes. Podemos tener todo lo que tenemos, pero en realidad no podemos sentirnos realizados. Justamente yo en una oportunidad les había comentado esa frase tan interesante de Santa Teresa de Calcuta, esta mujer santa que en tan poco tiempo llegó a los altares, justamente por su caridad, por su generosidad y por una donación total. A pesar de que también en su libro que escribe, ¿verdad?, esa noche oscura suya que te habla, pero cómo fue superando. ¿Y dónde? Y desde aquí. Entonces esa alegría de tener a Jesús, y cuando se encuentra con un personaje que viene y que le ofrece todo el dinero posible, lo que sea, le dice que no quiere, ¿verdad? No quiere eso. Lo que él quiere es su voluntariado, su forma de ayudar, su forma de entrega, ¿verdad? Me parece que las cosas no fueron tan bien en ese relacionamiento porque Madre Teresa fue un poco dura, así la forma de decirlo, ¿verdad? A pesar de que ella necesitaba para todas sus obras. Sin embargo, no le interesaba eso. ¿Por qué? Porque la alegría de Jesús es no el hecho de que tengamos muchos bienes, muchas riquezas. Va, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, le dice Jesús al famoso joven que se acerca a pedirle por la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para ganar la felicidad entonces, la salvación? Y aquí está. ¿Cómo ganamos esa redención y esa felicidad? Entonces decía, pobre hombre, decía Santa Teresa de Calcuta, este hombre, lo único, dice, qué pobre que es este hombre, qué pobre que es. Lo único que tiene es dinero. Lo único que tiene es dinero. Qué pobre. Contradicción, ¿verdad? Pero sin embargo, es eso lo que nos está diciendo aquí Pablo también. Quiere decir que estas personas han entrado profundamente en este sentimiento y comprendieron lo que es la buena noticia, lo que es la felicidad. La felicidad es el encuentro personal con un Señor que nos quiere, que nos ama, que nos libera de muchas ataduras. Los bienes son importantes, decía San Juan Bosco, ¿verdad? Y él incluso pedía a los colaboradores, pedía para mantener sus obras. Pero decía, esos bienes que vienen dados con mucha generosidad, no son bienes entonces que nosotros acumulamos y que medio con tirabuzón hay que sacarte, ¡ay! Que te duele mucho. Había otro santo que decía, este hombre es rico justamente porque nunca ha compartido nada con nadie. Imagínense. O sea, acumuló sus bienes, nunca fue capaz de dar algo a los demás. Y entonces después se justifica diciendo, trabajoré muy buena, yo trabajoré muy buena. De como hayamos boda aquí para allá. Eso no es boda aquí para allá. Cuando uno lo da con generosidad y uno sabe lo que está haciendo por los demás, evidentemente que es esa riqueza y esa cualidad que Dios te dio primero a vos para poder producir. Entonces de ahí también vas a mirar a ver cómo lo gané, cómo pude ir acumulando estos bienes que luego también tengo que hacer algo, ¿verdad?, a favor de mi comunidad. No es tampoco hacer vito de tu plata, no es tampoco eso, sino que saber dar, saber compartir. Y por eso dice, aquí está la alegría, alcancen la perfección, caminar entonces en la perfección, anímense, vivan en armonía. Y termina diciendo justamente, esto es muy interesante, salúdense mutuamente con el beso santo. Por eso dice, porque es un compartir, es esa alegría que produce el encontrar al hermano y más aún preocuparnos de la comunidad.
Como dice Hechos de los Apóstoles, todos vivían en comunión, a nadie les faltaba nada, porque todos ponían a disposición aquello que poseían. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús.
salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, estamos en Ñandeyarañe Dominical. Esta tercera lectura, este tercer bloque que nos presenta la Iglesia en este año de la palabra, como nos dicen y nos ofrecen los obispos. Es lindo entrar y saber lo que el Evangelio hoy nos propone. Estamos desde el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 16 al 18. Aquí dice: Jesús vino para salvar al mundo. Jesús vino para salvar al mundo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado, por no creer ya en el Hijo único de Dios. Celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Y esto entonces, queridos hermanos, es el elemento fundamental que nos está presentando hoy la palabra de Dios. Al celebrar la Santísima Trinidad vemos, como les decía al inicio, los tres elementos característicos de cada una de estas personas. Aquí es la fuerza del Espíritu Santo. Aquí es la fuerza de un Dios que se encarna como hijo y hace entonces su camino de redención. Y aquí entendemos al Padre como compasivo y misericordioso. ¿Desde dónde entendemos la fuerza del Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo nos ofrece? Hemos celebrado, ¿verdad?, con Pentecostés, y habíamos hablado tanto que la fuerza del Espíritu Santo, decíamos, es hasta casi, yo diría, eso lo digo yo, simplemente, ¿verdad?, no como una doctrina teológica, es como la encarnación del Espíritu Santo en el mundo. ¿Y cómo lo hace? Así como el Hijo se encarnó en la persona de Jesús,
el Espíritu Santo ahora se encarna, lo digo entre comillas, por favor no entiendan como una doctrina, ¿verdad?, dentro de la comunidad. Es decir, es el Espíritu Santo entonces el que trabaja ahora en cada uno de nosotros. El Paracletos, el defensor, el consolador. Más apiopea, apea coñante. O sea, es tu papá, es tu mamá, somos nosotros como comunidad que queremos ayudarnos. ¿Por qué? Y porque nos hacemos responsables. Cuando Jesús dice, yo les voy a enviar, ¿verdad?, mi Espíritu, Él les recordará todo, ¿viste? Les recordará qué cosa. Lo que yo hice con ustedes desde el aspecto de la encarnación. Entonces, si el Espíritu Santo viene a recordarnos a nosotros, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo esto? Y lo hace a través de una encarnación, es decir, a través de nuestra propia realidad de comunidad. Y esto es importante comprenderlo, pero absolutamente, porque muchas veces tenemos una influencia, ¿verdad?, muy al estilo de Lutero, muy protestante, en donde cada uno se mira a sí mismo, como su ombligo nomás. Yo y mi Salvador único, mi único Salvador, ¿verdad? Ciertamente que la salvación y la redención viene por la segunda persona, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad, que es Jesús. Y entonces nosotros, nuestro único Salvador, decimos. Pero nuestro único Salvador no quiere decir que después nosotros vivimos también como cuatijaños, yo y Dios nada más, sino que nuestro único Salvador como comunidad, porque aquí se completa. Por eso que es importante mirar este dogma tan importante, esta solemnidad que estamos celebrando, por eso en la liturgia de la Santísima Trinidad. Lo que completa aquí es la fuerza del Espíritu Santo que trabaja dentro de la comunidad, dentro de la eclesia, se dice, ¿verdad? La eclesia quiere decir la comunidad. Esa es la revelación de Dios. Entonces Dios se revela como tercera persona a través del trabajo, de la fuerza que realiza en nuestra propia vida. Y todos nosotros entonces estamos llamados a vivir el aspecto comunitario, porque en el aspecto comunitario, en la realidad comunitaria es donde nosotros encontramos la fuerza viva del Espíritu, que es el recordar lo que Jesús nos reveló del Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces los tres elementos de nuevo. Jesús que nos revela al Padre y ahora la fuerza del Espíritu que nos hace recordar y poner en acción lo que el Hijo nos reveló. Y entonces aquí se cierra el círculo de la Santísima Trinidad. Dios Padre que nos ama, que nos crea, que es misericordioso y compasivo. Oye, Poyay Andrés, porque quiere levantarnos y sacarnos del pecado, y por eso justamente se encarna la segunda persona y entra en nuestra historia, en nuestro caminar. Es decir, que nos lo está haciendo como una forma mágica, como muchas veces también nos predican o nos quieren predicar. Mirar a un Dios desencarnado, a un Dios fuera de nuestra realidad. Y ahí entonces cuando miramos a un Dios que entra en nuestra historia, ahora nos dice, eso mismo que yo realicé con ustedes, el mismo Espíritu que es mi Espíritu, que Dios Padre, mi Padre, les va a enviar, la conexión total, la relación, es ahora en la fuerza del Espíritu Santo que se tiene que seguir encarnando. ¿Pero dónde se va a encarnar ahora? Ya no se va a encarnar en una sola persona, en Jesús, el Espíritu, Dios mismo, sino que el Espíritu Santo ahora viene y entra en nuestra historia, en cada uno de nosotros. Y es ahí donde trabaja la comunidad. Porque cuando comenzamos a pensar y mirarnos simplemente en nuestro ombligo, yo digo siempre, ¿verdad? Y cuando solamente queremos hacernos como una autosalvación, ¿verdad? O sea, yo y mi salvación, yo y mi Salvador y nada más. Y nos olvidamos de la comunidad, no somos capaces de levantarnos y mirar lo que está alrededor nuestro, ciertamente que no hemos comprendido absolutamente este misterio de la tercera persona, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Porque es la fuerza del Espíritu Santo que nos va renovando continuamente. Es la fuerza de un Dios que se encarna ahora en todos nosotros. Y por eso esta lectura, ¿verdad? Cuando dice Jesús que vino para salvar el mundo, es la fuerza de esta salvación y como también decía en esta segunda lectura, es la gracia de Jesucristo, es decir, la gracia que después Jesús nos deja y lo hace a través de la fuerza del Espíritu Santo. Porque esa gracia, Él les recordará todo lo que yo viví con ustedes.
todo lo que yo transcurrí en mi vida terrena con ustedes. Él les va a recordar. Entonces apunta a esta encarnación de la propia comunidad. Y no nos olvidemos, nosotros que somos cristianos, que provenimos del judaísmo, ¿verdad? Y porque provenimos del judaísmo sabemos que la centralidad donde encontramos a Dios es justamente en nuestra comunidad. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Pero Señor, viste, aquí, ¿cuándo nosotros te vimos de esta manera? Cuando tú lo hiciste en tu comunidad por uno de estos hermanos tuyos, tú lo hiciste por mí. ¿Cómo nosotros recordamos eso? ¿De dónde nosotros recordamos eso? ¿Por qué nosotros lo encarnamos eso? Y porque primero Jesús lo realizó. Y ahora con la fuerza del Espíritu Santo nosotros también somos capaces de vivirlo y ponerlo en práctica en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e Dominical. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, Una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad. renovando nuestra fe. Entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe'e Dominical. Estamos en este segmento, Ñande Yarañe'e Responde, Santísima Trinidad. La centralidad, decíamos, desde esa primera lectura, lo tenemos como
misericordia y sobre todo como compasión de parte de Dios Padre. Pero nos preguntamos enseguida, ¿por qué Dios es compasivo y misericordioso? ¿Con respecto a qué surge esto de la compasión y de la misericordia? Y eso viene justamente porque si existe alguna falla, si no hay una correspondencia, quiere decir que tiene que haber elementos o tiene que haber posibilidades que se le dan a la otra persona para poder restaurarlo, restablecerlo. O sea, haré ya en 10 hinaraes, entonces, pero si nosotros somos cortantes y ponemos una muralla, evidentemente que esa relación ya no podrá existir porque habrá una ruptura entre nosotros. Sin embargo, cuando estamos hablando de la compasión y misericordia de parte de Dios Padre, antes que nada nos da a entender el por qué Él es compasivo y misericordioso. Justamente porque Él es nuestro creador, Él es nuestro papá, es el que nos dio todo. Pero como hijos muchas veces somos cabeza dura, decíamos en esa primera lectura. Pero igual, el papá, como aquel papá del hijo pródigo, ¿verdad? Que se va, una vez que entró en el barro, una vez que perdió todo, pero el papá le da esa otra posibilidad. A pesar de que al hijo le costaba, ¿qué le diré? Le diré, o prepara, y tengo el discurso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Lo abraza, lo besa. Qué interesante. También la segunda lectura nos hablaba de ese beso santo, ¿verdad? Que tiene mucha relación con eso. Es decir, esa misericordia y ese amor. Pero aquí entonces, cuando hablamos, por lo tanto, de la salvación, estamos diciendo que es la restauración. Salvarse significa eso. Te devuelve tu libertad, te devuelve tu felicidad, te devuelve esa posibilidad de realizarte como persona. ¿Se acuerdan que la segunda lectura nos hablaba y nos decía, estén alegres? O sea, no estén tristes, estén alegres. Pero Señor, podemos decir nosotros enseguida y podemos hacer un retaseo también con el Señor. Pero yo no soy santo, yo me equivoco, soy pecador, decimos desde un sentido moral. Porque no cumplí o no hago lo que tú me estás pidiendo, tus mandamientos, tus reglas, tus decretos, que no son imposiciones tuyas esos decretos o mandamientos, sino que sabemos muy bien, Señor, que esto es don y regalo que tú nos estás haciendo, ¿verdad? Y entonces, desde aquí uno piensa y entiende que Dios está pasándonos la mano continuamente. Somos nosotros muchas veces que no nos damos cuenta de esto. Tenemos que bajar los decibeles, tenemos que frenar un poquitito, bajar cambios ahí la gente, ¿verdad? De nuestra vida espiritual. Porque nosotros muchas veces vamos en quinta, o no sé si hay algún vehículo que tiene sexta también por ahí, ¿verdad? Y entonces y ya no llegamos a percibir todo lo que está ahí a nuestro lado. Ya. Entonces ya no vemos todos aquellos que van caminando a nuestro lado y sobre todo la misericordia y el amor de Dios que va caminando ahí a nuestro lado. Entonces, queridos amigos, hoy cuando hablamos principalmente de lo que es la salvación. En esta preguntita tan interesante, ¿cuál es el significado de la salvación? Que una de nuestras oyentes, ¿verdad? Nos había pedido ya tiempo atrás, pero recién ahora lo estamos respondiendo porque son tantas las preguntas, pero sobre todo porque me parece este es el momento ideal en que podemos reflexionar un poco qué es la salvación, ¿verdad? Que después se encarna, yo les decía en esa primera partecita del bloque, que era desde el Evangelio, se encarna a través de la fuerza del Espíritu Santo que nos vuelve a recordar y nosotros procuramos vivirlo y debemos vivirlo porque esto es lo esencial para nuestra vida cristiana dentro de nuestra comunidad. Eso es lo que nos propone, nos ofrece Dios a través de la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza en la comunidad, de la compasión, del amor que nos hace crecer, ¿verdad? Como cristianos. La idea de salvación, por lo tanto, se expresa como toda una especie de raíces que se refieren a una misma experiencia fundamental. ¿Cuál es la experiencia fundamental que el hebreo nos habla y nos propone? Nos dice, salvarse uno es verse sustraído de un peligro en que estaba expuesto a perecer. Y eso viene a ser la tristeza, ¿verdad? La angustia, cuando uno se encuentra en ese momento que se está por ahogar, en ese momento, no sé,
que alguien le apunta una pistola en la frente, en qué angustia uno entra, ¿verdad? Ese es el peligro en el cual uno se encuentra. Y salvarse entonces justamente querrá decir salir de esa angustia, de esa realidad en la cual uno se queda impasible y no sabe qué hacer. Según la naturaleza del peligro, ¿qué clase de peligro estamos pasando? El acto de salvarse tiene afinidad con la protección. Aquí hay otra cosa interesante. ¿Cómo me voy a salvar de esto? De un balazo. Y entonces uso un chaleco antibala. Yo me confío. Entonces tengo un protector en este sentido, alguien que me puede proteger. O si no, también la connotación de liberación. Claro, como yo les dije, ahí te estás por ahogar, te estás ahí ya en Gululúmarejoina, y justo en ese momento alguien, aunque sea del cabello, te agarra, no sé, lo que sea, y te estira, te saca de esa situación de peligro. Entonces es una liberación, un sacarte del rescate, es la palabra clave, ¿verdad? Te rescata de esa situación del peligro. O también, por ejemplo, ante una enfermedad. Sabemos ahora que la enfermedad por todas partes que nos aquejan con todos estos productos industriales, ¿verdad? El cáncer o otras situaciones de enfermedad, y que justamente alguien te puede curar, te hace llegar a esa curación, te da ese remedio que estabas necesitando para ser curado. Bueno, esto aplíquenlo también en un sentido espiritual, no solamente en el aspecto físico, ¿verdad? De una enfermedad física, sino que también todo lo que significa un rescate, una curación. Y también lo que la salvación nosotros entendemos ante todas estas situaciones como una victoria. Hemos vencido, dicen algunos. ¿Cuántas veces he escuchado y he compartido con personas que me dicen, Padre, hemos vencido al cáncer? Interesante. Padre, hemos vencido esta enfermedad. Pero fue una lucha, fue una angustia, fue un dolor. Fueron momentos de llantos. Pero sin embargo después decimos, Padre, hemos vencido juntos. Entonces tiene esta connotación, la salvación tiene la connotación de victoria, el hecho de vencer. O si no, también tiene la connotación de la vida. Estaba muerto y lo hemos encontrado a salvo. Estaba muerto y lo hemos rescatado con vida. El hijo pródigo, esa es la última frase, ¿verdad? Que el papá le dice al hermano mayor que no quería saber absolutamente nada, ¿verdad? O sea, el papá que reacciona, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí con mi hijo que se me había ido? Que se quedó muerto prácticamente, pero sin embargo ahora ha vuelto a la vida. Y después otra connotación que es muy interesante, y es justamente esa serenidad, es esa paz interior. Y esa es entonces la salvación. Entonces tienen muchas connotaciones. Desde un aspecto, ¿verdad? De esa ayuda, de ese rescate, de esa liberación, de alguien. Y como consecuencia te trae esto, te trae la vida, la serenidad, te trae la victoria sobre esa muerte. Y bueno, a partir de esta experiencia humana, porque esta es una experiencia nuestra, esta es una experiencia individual, atención, es una experiencia individual, pero que después también se da en una experiencia colectiva, donde tiene que haber una responsabilidad personal, pero también porque somos una sociedad, porque somos una comunidad, somos una iglesia. Y esto es, por ejemplo, lo que estamos viviendo con este famoso coronavirus, donde cada uno es responsable, Y se le estaba llamando luego la cuarentena inteligente, la cuarentena inteligente se le llamó, cuando comenzamos a abrirnos. ¿Por qué la cuarentena inteligente? Y justamente para decir, atención, que esta es una responsabilidad en la que cada uno de nosotros va a ofrecer su propia responsabilidad a la comunidad. Y es la comunidad que nos va a ofrecer también este camino para que podamos liberarnos, pero juntos. Cualquier güey corneta, cualquier güey bebe, y entonces la comunidad se resiente. Cualquier güey corneta se escapa de ese lugar donde se le dijo, usted tiene que hacer esta cuarentena aquí, en este lugar. Y entonces, no, ya posee, o cañé, pues jareo, ya pues peamos,
o contagia para mi otro cuerpo. Entonces, esa es una irresponsabilidad total, ¿verdad? Entonces, si no están las precauciones, si es que uno no hace un camino tan importante en una posibilidad de abrirse poco a poco de nuevo a la comunidad, ¿se dan cuenta? Que esto es justamente lo que te dice, de una experiencia humana y también esta experiencia, ¿verdad?, de la salvación utiliza términos que la expresan de esta manera, de una liberación, de un rescate. Y esa es la liberación que nosotros teológicamente le llamamos la liberación de Dios. Dios que actúa en la tierra. ¿Cómo Dios actúa en la tierra? Dios actúa en la tierra a través de la mediación. Primera lectura de hoy, decíamos que aparecía justamente Moisés, que se encuentra cara a cara con Dios, que lleva esas piedras, y ahí él lleva, como mediador, lleva aquí donde Dios va a escribir. Esas piedras significa, en el fondo, algo indeleble que tiene que quedar en tu vida, porque en la piedra, una vez que se escribe en la piedra, es una cosa indeleble, ¿verdad? Entonces, permanece para siempre. Eso es lo que está queriendo decir. Por eso Dios escribe en las piedras. Y después entonces, ¿qué hace Moisés? Como intercesor, el intermediador. Entonces, él llega, él es un mediador, un pontífice. Llega hasta el pueblo y le está llevando esta experiencia esencial de Dios. Dios que salva a los hombres. Cristo que es nuestro Salvador. Y la fuerza del Espíritu que nos mueve, Santísima Trinidad, que nos mueve a nosotros para ser los alter Christi, es decir, los otros liberadores, los otros que hacen vivir por la fuerza del Espíritu Santo la realidad de Dios Padre, que tiene como finalidad esencial el que seamos felices. Esa es la finalidad esencial. Dios nos ha creado para que seamos felices, queridos hermanos. Si nosotros no somos felices es porque estamos utilizando mal nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra capacidad de amar. Estos tres elementos, porque no hemos hecho un buen discernimiento, no hemos decidido sobre el bien, no hemos entonces hecho nada absolutamente para esforzarnos en caminar en este camino del bien, y sobre todo porque ñan de caigüe, es decir, no nos dejamos motivar, no dejamos entrar la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a dar estos pasos importantes. Fíjense que tenemos una experiencia histórica en esto de la salvación de Dios, en la historia y en la encarnación de su Hijo después. ¿De dónde viene toda esta historia? La idea de un Dios que salva a sus fieles es común a todas las religiones, no es solamente en el judaísmo y luego en el cristianismo como continuadora del judaísmo, sino que en todas las religiones hay siempre una presencia de Dios para con su pueblo. Incluso en las religiones bajas que decíamos nosotros, que mira más al fetichismo, que mira mucho más al aspecto mágico, nosotros decíamos que eso no quiere decir que uno la condena. No, estas religiones no es para condenar, sino que es un proceso que tiene que llevar después a una religión alta. La religión baja es más mágica, se deja llevar mucho por los sentimientos pensando que es Dios el que hace todo. Dios, ahorita mágica. Y eso es peligroso porque muchas veces nosotros también en nuestras comunidades y yo puedo vivir tranquilo, pancho, puedo seguir robando, pues después en el momento del peligro, entonces comienzo a pedirle Dios ya por mí que no se les pega, vamos. No, tiene que ser con el segundo, la religión alta, que significa yo me hago responsable de mi camino. Yo me pongo ante Dios y juntos entonces llegamos a esta plenificación de la salvación. La salvación, vuelvo a repetir, queridos amigos, que significa ser felices, realizarse como personas. Pidamos esta gracia entonces hoy al celebrar este gran misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre que nos ama, que nos crea. Dios Hijo que se encarna y nos redime. Y Dios Espíritu que es nuestro defensor, que nos recuerda el Espíritu de Jesús que se ha encarnado y sobre todo que ahora nos da la fuerza para que nosotros hagamos el bien en nuestra comunidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que tengan un hermoso domingo y procuremos manifestar siempre lo que recibimos de parte de Dios. La compasión y la misericordia,
el dar esa mano como Cristo para salvar a nuestros hermanos y vivir profundamente en nuestra comunidad esta realidad de salvación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.